siéntase privilegiado también de ser, oiga esto, de ser de los escogidos, a quienes el Señor les permitió creer en el Hijo. Dice la palabra del Señor por ahí en el Evangelio de Juan, que aquellos que aprendieron por el Padre son los que vienen al Señor. Aquellos a quienes el Padre trajo a Cristo son los que están hoy en día participando de esta bendición gloriosa. Bendito el nombre del Señor. Yo le quiero hablar, hermano, de este tema que usted está viendo ahí en el proyector. Gloria a Dios, porque hoy sí lo podemos ver bien. Ayer estábamos batallando un poquito con ello, pero bendito el Señor, ya hoy se puede ver mejor. Dios te quiere proteger. Dígale al que está a su lado, Dios te quiere proteger. Mire qué imagen tan hermosa allí. Y vaya a su Biblia mientras tanto, capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Yo quiero leer con usted una palabra de parte del Señor. Isaías capítulo 43, vamos a leer del verso 2 al verso 4. ¿Lo tienen? Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. Isaías capítulo 43, vamos a leer el verso 2 y el verso 4. Dice la palabra del Señor así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Cierre sus ojitos, amado hermano, ayúdeme a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, yo quiero darte gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Quiero darte gracias, Señor, porque tu presencia está en esta casa. Yo te suplico, Señor, que añadas bendición a esta palabra, Padre amado, y que un espíritu, Señor, de sabiduría y de misericordia nos cubra a todos los que estamos en esta casa, Señor, para poder entender el propósito de tu palabra y para poder llevarlo, Señor, a la práctica. Señor, bendigo el corazón, la mente, el espíritu de todos los que estamos aquí creyendo, Señor, que hoy en esta tarde por tu palabra, Señor, toda cadena de esclavitud fue rota en el nombre de Cristo, y toda muralla que detenía el paso a tu pueblo cayó. Por tu palabra, gracias, Señor. Amén y amén. No sé si le podamos bajar un poquito. Está como que, o los monitores están muy altos de este micrófono. De por sí grito, ¿verdad? Ahora sí, pobres hermanos van a estar allí. Mire esto. Yo le quería compartir la versión que estaba yo estudiando. Dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Dice ahí: cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Mira el verso 3. Dice: porque yo soy tu Dios y te pondré, ¿cómo dice? A salvo. Esto, amado hermano, en esta versión me llamó la atención porque yo miraba el propósito, la voluntad de Dios de una manera Él querer ponernos a salvo de los muchos problemas que hay, o de las muchas situaciones que hay en la vida del ser humano. Yo me recuerdo por ahí en algún verso de la Escritura donde el Señor le dice al pueblo de Israel, llorando, dicen los comentarios bíblicos, que él, antes de entrar a la Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, dice que él se detuvo un poco a observar la ciudad.
Yo creo que Él no solo miraba los edificios, yo creo que Él miraba también a las personas. Y de repente el Señor en el Evangelio de Mateo dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces no te quise yo juntar como una gallina que debajo de sus alas cubre o junta a sus polluelos? Ese texto, amado hermano, me puso a pensar un poco, porque entendí que el propósito de Dios es proteger a su pueblo. Dígale al que está a su lado una vez más: Dios quiere protegerte. Entonces, teniendo este pensamiento, amado hermano, en mi corazón, miraba al profeta Isaías allí y él decía, el verso 2 y el verso 2 que leímos: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el versículo 2. Yo me daba cuenta, amado hermano, que el Señor, mire esto, el Señor no es el propósito del Señor evitar que usted y yo pasemos situaciones difíciles. No es el propósito de Dios evitar del todo, voy a corregir, evitar del todo que usted y yo pasemos situaciones difíciles. ¿Por qué tuve que corregir, hermano? Porque dentro de la protección que Dios da hay cierto grado de progresión. Déjeme le explico. El Señor empieza a trabajar con nosotros y tan así nosotros nos vamos desarrollando en Él. Él va aumentando los niveles de protección, digámoslo desde esta perspectiva. Un ejemplo: si nosotros pudiéramos echar un vistazo a la casa presidencial y pudiéramos ver a todos los que trabajan en la oficina central o en la oficina oval, como le llaman, usted se dará cuenta que el señor presidente tiene una protección mayor que sus empleados, ¿cierto? Es decir, al guardaespaldas no lo cuidan mucho. Al secretario de X cosa de finanzas no lo cuidan tanto como al presidente. Eso en lo secular, amado, lo podemos trasladar también a lo espiritual. Dios viene y su deseo es querer juntar a su pueblo. ¿Para qué? Para darle protección. Por eso es que yo le ponía al tema: Dios quiere protegerte. Ahora, dentro de ese deseo del Señor, yo miraba 3 textos que usted conoce mucho. Usted conoce bastante los 3 textos que vamos a estar trabajando. Uno de ellos es Salmo capítulo 23. ¿Quiere buscarlo, por favor? Salmo capítulo 23. Yo pensaba, y permítame hacer esta hipótesis, yo pensaba y decía, el Salmo 23, cuando usted lo tenga me dice amén, porque quiero que lo lea, amado hermano, conmigo, si es preciso o si es posible, aunque en realidad yo lo leo, verá, y usted me sigue. Dice el Salmo 23 así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice su Biblia así: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mire el verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en la casa de Jehová, moraré por largos días.
dentro de lo que el Señor me podía mirar, yo quería ponerle al título niveles de protección divina, pero el Señor me movía un poquito a decirle a usted mejor que Dios lo quiere proteger. Dios quiere que su pueblo esté protegido. Hermano, Dios no quiere que usted y yo estemos a la intemperie. Si empieza a llover mucha lluvia, un granizal, una lluvia como las semanas pasadas, ¿verdad? Donde estuvo cayendo bastantita agua y usted mira a su niño afuera, ¿qué hace? Lo mete. ¿Por qué lo mete? Porque no quiere que se moje. ¿Y por qué no quiere que se moje? Porque no quiere que se enferme. Eso es un tipo de protección. Si usted mira a su pequeño jugando con los outlets de la electricidad, ¿usted qué hace, chamaco? Ven para acá porque te vas a quemar, te vas a lastimar, te vas a electrocutar. Usted le evita de alguna manera el peligro. Dios quiere también evitarnos el peligro. Entonces yo tenía estos en mi mente, 3 versículos. En el Salmo capítulo 23 yo quiero compartirle a usted algunas cosas que el Señor me podía ver. Ya las está mirando usted allí. Ojalá y un día podamos tener más proyectores para hacer las letras más grandes. Pero lo primero que yo miraba en este nivel de protección, hermano, o en este primer paso, cuando nosotros venimos al Señor nos convertimos en ovejas. Dice la palabra del Señor que somos ovejas de su prado. Entonces el primer paso después de la conversión es que el Señor nos compara con ovejas. Y así como a una oveja, el Señor quiere cuidar a su iglesia. Dice allí en el Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor. Entonces yo miraba esto. En el primer grado de protección, lo primero que debemos de saber o lo primero que debemos de tener es un pastor. Dígale al que está a su lado, debes de tener un pastor. Porque, hermanos, si usted y yo somos oveja y no tenemos pastor, ¿cómo vamos a dirigirnos en la vida? Miren que cuando estaba estudiando allá en Morganton con mi esposa y algunos hermanos, nos dijeron muchas cosas que a mí no me gustaron, ¿verdad? Pero en relación a este tema, el maestro que nos enseñaba decía, es que las ovejas necesitan un pastor. ¿Por qué? Diga, no me voy a ofender. Pero él decía, el maestro decía, es que las ovejas son tontas. ¿De veras? Le dije que dijo muchas cosas que a mí no me gustaban. Decía que nosotros éramos perros ovejeros, porque cuidábamos las ovejas con nuestro pastor. Entonces, el maestro decía, es que las ovejas necesitan cuidado. ¿Por qué? Porque la oveja no tiene dirección. La oveja dentro de lo que la conduce a ella internamente, su inteligencia, ella no tiene sentido de dirección. Ella camina para donde sus patitas la llevan. Entonces una oveja necesita cuidado. Por eso lo primero que nosotros debemos de tener en este nivel de protección, amado hermano, es pastor. Y aquí hay algo muy interesante, porque fíjese usted, yo puedo congregarme y no tener pastor. Yo puedo ir a una iglesia y no tener pastor. Yo puedo estar años en la iglesia y no tener pastor. Le voy a decir por qué, o le voy a decir cómo es esto. Cuando el pastor empieza a caminar, ¿la oveja qué hace? Cuando el pastor empieza a hablar, ¿la oveja qué hace? Ayúdame, no sea tímido. No le hace me. Bueno, también le hace me, ¿verdad? Pero cuando el pastor empieza a hablar, la oveja empieza a poner atención a lo que va a hacer su pastor. Y cuando el pastor empieza a caminar, la oveja empieza a caminar detrás de él. Entonces, yo le decía esto, hay ovejas que pueden tener muchos años dentro de una congregación, pero no tienen pastor aún. ¿Sabe por qué? Porque no han reconocido la voz de su pastor. No han seguido los pasos de su pastor.
Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Lo primero que estoy viendo en este nivel de protección es que yo como oveja tengo que reconocer a Él como mi pastor. Tengo que decir, yo tengo un pastor. Hermano, yo no soy oveja descarriada, ni tampoco soy oveja perdida en el desierto, ni tampoco soy oveja, como decía la hermana Maribel en una de sus predicaciones de hace unos meses atrás, ni tampoco soy oveja de engorda nomás para que me pongan en la barbacoa enseguida. Somos ovejas porque tenemos un pastor. Entonces, en el nivel 1, si lo pudiera yo ver así, o en este escenario de protección, la oveja va a ser protegida si tiene pastor. Dígale al que está a su lado, ¿tienes pastor? ¿De veras? Porque ahí entra el reconocimiento de la oveja. Jesús dijo algo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas se quedan en el corral. Las que no son mis ovejas, aunque yo les chifle, les grite y les traiga tortas de jamón, no me van a seguir. ¿Por qué? Porque las ovejas siguen al pastor por su voz. Pero hay, amado hermano, ovejas que aún no reconocen ese primer nivel de protección. ¿Quién te cuida si no tienes pastor? Por eso es que vuelvo a la carga con lo que le decía yo ayer acerca de lo que mi pastor me decía. Mi pastor me decía, Cheyo, usted no puede ir a otras iglesias. ¿Cómo así? Si es lo mismo. No, Cheyo, usted tiene que perseverar acá, porque yo soy su pastor, me decía. No, pastor, pero me invitaron a X evento. Bueno, a un evento sí, pero usted es oveja de este redil, de este corral. Usted es oveja de este redil. Entonces, si usted es oveja de este redil, yo soy el encargado de velar por usted. No dice la Biblia, pues, orad por vuestros pastores, porque ellos son los encargados de velar por sus almas. Entonces, en el primer nivel de protección, amado hermano, la oveja tiene que tener un pastor. Porque si no tiene un pastor, no tiene descanso. ¿Quién la lleva al descanso? El pastor. ¿Quién la lleva? ¿Quién le da restauración? Porque el Salmo dice, el Salmo 23 ahí habla acerca de la restauración, dice el verso 3, Él restaura mi alma. ¿Quién restaura entonces si la oveja no tiene pastor? Por eso lo primero en este nivel de protección que debemos de entender o de tener es saber que tenemos un pastor. David sabía, Él es mi pastor y Él me va a pastorear. Él me va a dar descanso. Cuando la oveja tiene, hermano, su pastor, dice allí, tiene dirección. Le voy a decir algo. Si usted siente que se pierde a veces, es porque no va siguiendo a su pastor. Hablando espiritualmente. Si de repente se para y dice, híjole, tengo 4 caminos, ¿para dónde jalo? ¿Para allá, para acá o para acá? Y se siente confundido y se jala los cabellos y se come las uñas y dice, ¿y ahora para dónde le hago? Si usted no tiene dirección, déjeme decirle algo, hermano, hermana, no tiene dirección porque no está siguiendo al pastor. Va a haber pruebas también. Pero dice el Salmo 23 que ahí en medio de las pruebas también va a estar el Señor. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Entonces, en este primer nivel de protección, amado hermano, yo miro que la oveja que se deja, recuerde, Jesús lloraba a las afueras de Jerusalén porque las ovejas no se dejaban reunir, porque Él las quería cubrir y ellas no se dejaban. Pero allí dice, el que tiene pastor tiene descanso, tiene restauración, tiene dirección. Sí va a tener pruebas, pero también tiene presencia de Dios. Mire esto, quien está en este nivel de protección no tiene temor, hermano. Quien está bajo el pastoreo del Señor no tiene temor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que su pastor está encargado de todo. Yo estuve desde el año 13 de mi vida hasta el año 30 de mi vida en el mundo.
Es decir, desde los 13 años hasta los 30 años. Y mi mamá oraba todo el tiempo. ¿Qué me cuidó? Le voy a decir que me cuidó, que tenía un pastor. Que tenía un pastor que todo el tiempo estaba ahí guardando. El Señor decía, esta alma no me la tocan. Esta alma no me la tocan. Esta alma podrá pasar por esta situación, podrá pasar por aquella situación, pero esta oveja es mía. Entonces, una oveja en su primer nivel de protección, o la iglesia en su primer nivel de protección, amado hermano, mire esto, no tiene temor, porque sabe que la están protegiendo. Yo no sé cómo las ovejas piensan, hermano, pero yo me imagino, yo tengo una perrita que se llama Cookie. Sí. Y esa perrita cuando nos ve llegar a la casa, bueno, la tengo amarrada en la parte de atrás, pero cuando nosotros vamos para atrás, corre. Y le hago, y viene y se echa acá. Bueno, primero me brinca, a ver, y luego se echa acá. Ella se siente protegida en la casa. Ella se siente contenta en la casa. Yo no sé cómo las ovejas piensan. Pero yo, por el Salmo 23, yo me doy cuenta que la oveja ve a su pastor y dice, ahí está mi pastor está ahí, nada me puede pasar. Se va a acercar el lobo, pero él se va a encargar de mí. Se puede acercar el león, pero él tiene cuidado de mí. Se puede venir la tempestad, pero él está velando por mí. En el primer nivel de protección, la oveja tiene que tener un pastor. Yo sé que usted tiene pastor, ¿verdad? Amén. En este primer nivel de protección, la oveja tiene que reconocer que es parte de un rebaño, hermano. Porque si no es parte de un rebaño, ¿de qué parte de qué es entonces? ¿Quién va a cuidar por ella? Imagínese una oveja, como dice la canción, ¿verdad? Una oveja con 3 pastores. Viene el lobo. ¿Le gustaría que se lo comiera un lobo o un león? Un león es más agresivo. Ok, viene un león y se acerca el león y están los 3 pastores y la oveja. Y le dice un pastor a la oveja, al otro pastor, ¿se van a comer a tu oveja? No, es tuya. Y el otro le dice al otro, no, es tu oveja. Y están los 3 pastores peleando a ver quién va a ir a defender a la oveja. Y de los 3 no se hace uno. Por eso es que un pastor es el que tiene la oveja. La oveja no tiene muchos pastores. La oveja tiene un pastor. Y cuando la oveja reconoce la voz y sigue a su pastor y se hace parte de ese redil, ¿sabe qué pasa? Tiene descanso, tiene restauración, tiene dirección. Va a haber pruebas, sí, pero también va a estar la presencia de Dios ahí. No va a haber temor, tiene mesa. ¿Para qué es la mesa, hermano? Echarse unos taquitos. Tiene mesa. ¿Para qué la mesa? Para tener comunión. La mesa también habla de comunión. Entonces las ovejas tienen que llevarse bien. Sí, oveja no come oveja. El pastor se come a las ovejas, pero oveja no come oveja. Tiene que haber comunión. Mire esto, tiene llenuras. Dice, tú unges mi cabeza con aceite. Dice, quiere decir que cuando en este nivel de protección el pastor se encarga de ungir a las ovejas. ¿Para qué se ungen las ovejas? ¿Para qué se ungen? ¿Quién fue pastor allá en México o en su país? ¿Para qué se les echa aceite a las ovejas? Para repelerle los animales. Para que no se le acerquen los animales. La hermana que era pastora allá en México. ¿Qué les ponía? Bueno, el aceite se le pone a las ovejas para repeler a los insectos. ¿Sabe qué significa eso espiritualmente? Cuando usted se deja ungir por su pastor, ¿sabe qué pasa en lo espiritual? Los demonios no se le pueden acercar y pegar, porque hay aceite en la oveja. Pero ¿ha visto ovejas que no se dejan ungir? Aquí no. Aquí todos son
bien mandaditos, gloria a Dios, dele gloria a Dios por ello. Aquí todos son mandaditos, pero hay ovejas que no se dejan ungir, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la unción viene de la cabeza y corre por los bordes hasta las vestiduras. Y sabe, hay ovejas que no miran la autoridad pastoral. Quiere decir que no les llega la unción. ¿Sabe por qué? Porque no miran la autoridad pastoral. O es el hermano Eliseo, o es Leo, o es Adonías. Entonces no se dejan ungir. ¿Por qué? Porque no hay ahí autoridad, no hay sujeción. Ahora, dice, hay llenura de vino. El vino representa, ¿qué representa, hermano? La prosperidad del alma, la alegría del alma. El vino representa espiritualmente al Espíritu Santo. En el primer nivel de protección la iglesia tiene todo eso, pero tiene que tener un pastor. Porque si no tiene un pastor, aunque sea oveja, no va a poder participar de todo lo que el Salmo 23 dice, aún las pruebas. O sea que ovejas, ya le voy a decir, diga amén, diga amén. Diga amén, hermano. Diga amén. Si somos ovejas, vamos a tener protección en ese nivel. Ahora, déjeme y avanzo. Ojalá y el Señor me permita llegar a los 3 que le quiero mostrar. Llevo 20 minutos. Ayer se me perdió el tiempo, se me perdió el script, se me perdió todo. Creo que cuando estaba viendo el video ya llevaba como 1 hora y media. Dije, santo Dios. Con razón todos salieron corriendo, nadie me saludó, dije entre mí. En el siguiente nivel de protección, hermano, yo quiero que usted mire Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, quiero que lea conmigo por favor el verso 16, 17 y 18. Daniel capítulo 3. En este nivel de protección, hermano, yo le ponía, este nivel es para siervos. Usted sabe que la iglesia va evolucionando y en su primer nivel es oveja, pero va evolucionando hasta que llega a ser novia, hasta que llega a ser amada, esposa. Daniel capítulo 3, verso 16 dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Brinque sus ojitos, por favor, al verso 22. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales. Ponga atención a esto, por favor. ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Hasta ahí. Mire esto. En este segundo nivel de protección, perdóneme, yo lo miraba como niveles de protección, hermano. En el primer nivel es la protección para las ovejas. Está lo que el Señor hace por sus ovejas. Pero en el segundo nivel de protección está lo que el Señor hace para sus siervos. Dicho sea de paso, todos estamos llamados a servir. Tú. Dígale al que está a su lado, tienes que servir. En la viña del Señor todos somos importantes, todos. Y si no le contestó, sirve para no contestar, pero para algo sirve. Todos servimos. En ese pasaje que estábamos leyendo, amado hermano, yo miraba la protección
no a una oveja, sino a un siervo. Mire, yo bendigo a Dios, hermano, y se lo he enseñado a usted muchas veces. El siervo a veces tiene mayores privilegios que los hijos. Déjenme regreso. El siervo a veces tiene mejores privilegios que los que son hijos. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia en Gálatas que cuando el hijo es pequeño y no ha crecido, es igual que un siervo. No tiene la madurez para administrar, para tener, para tomar lo que es de su señor. Pero el siervo, como ya es mayor, tiene autoridad sobre lo que está en la casa de su señor. Ahora, ahí vemos a 3 hombres que están sirviendo a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ellos les dicen a Nabucodonosor, ciertamente, en el verso 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos. Entonces en el servicio hay cierto grado de protección, un grado diferente. Mire esto, los jóvenes tenían una convicción tremenda de su fe. ¿No les espantó el horno? Hermano, a usted le ha dado, mire, en un tiempo, a la iglesia le da miedo decir que es cristiano. A lo mejor a usted no, pero hay personas que no dicen que son cristianos. ¿Sabe por qué? Por temor. Temor a perder una amistad, a veces temor a perder el trabajo, temor a perder esto. Lo que estos hombres tenían era una convicción de saber a quién servían. Y decían, ¿sabes qué, rey? ¿Tú quieres que adore esa estatua? Te voy a decir algo. Es más, ni siquiera debería de contestar. Le estoy parafraseando lo que leímos. Ni siquiera debería de contestarte. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que yo soy judío. Tú sabes que yo soy hebreo. Tú sabes que yo soy parte del pueblo de Dios. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo voy a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo le voy a faltar a mi matrimonio? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que yo voy a faltarle a esto que el Señor dijo que hiciera? ¿Cómo se te ocurre? Te voy a decir algo, oh rey Nabucodonosor. El Dios al que servimos nos puede librar de ese horno. Ahí hay fe, hermano. Ahí hay convicción. Ahí hay un conocimiento de Dios tremendo de decir, ese horno a mí no me asusta. ¿Sabes por qué? Porque Dios me puede librar de eso. Ahora, dice, pero si no nos libra, si Él decide en su soberanía que tenemos que ir a esa prueba, o que vamos a morir allí, tampoco así serviremos. Hoy, amado hermano, la iglesia tiene que despertar a ese principio. La iglesia tiene que despertar a esa convicción. La iglesia tiene que despertar a esa manera de vivir el evangelio. ¿Qué me importa, amado hermano, que me critiquen porque no me persino cuando voy a misa? Si yo soy cristiano, debería ya no de ir a misa, ¿verdad? A mí me invitaban a misa, hermano. Y fui. Porque su amada pastora no era cristiana al principio y me llevaba. Y sabe que yo a veces hacía como que me limpiaban la cara así para que dijeran que me estaba persinando también. ¿Por qué? Porque me atemorizaba. Todos no se persinan. Hoy la iglesia se espanta. Ay, no, es que estoy con los compadres, es que vino mi comadre, no, ay, Señor, aunque sea poquito, tengo que reírme del chiste colorado. Aunque sea poquito, tengo que participar de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no tiene la convicción del Dios en el que ha creído. La iglesia tiene que despertar. Me van a correr del trabajo, ¿qué importa? Me voy a quedar sin trabajo, ¿qué importa? Yo no era cristiano, hermano, antes. Pero dice que había una organización que era solo para miembros de una iglesia, allá en Ashley. Y como era solo para miembros de esa iglesia, ¿sabe qué tenía que decir uno?
que era parte de esa iglesia. No voy a decir el nombre de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo llegaba, llenaba mi solicitud para que nos ayudaran en alguna área. ¿Eres de esta religión? Sí. Y qué bueno que no era cristiano, porque hoy no pudiera hacer eso. Pero hay gente que por recibir un beneficio tiene que mentir de su fe. Aquí no. O es que ese beneficio es solo para, yo también. Hermano, nos van a meter al horno de fuego y ¿sabe qué le están diciendo al rey? No nos importa morir, pero que todo el mundo sepa que yo sirvo a un Dios y ese Dios es tan verdadero que me puede librar de ese horno. Pero aún si no me libra de ese horno, no me importa, yo seguiré siéndole fiel. Veo convicción ahí, veo esperanza ahí. ¿Qué más veo? Veo servicio. Esa protección que te da el servicio, hermano, llevas el nombre de tu Señor. No va a protegerte Dios a ti si llevas su nombre. No va a Dios meter la cara por ti si estás llevando su nombre. Mire esto. Dios, cuando ellos son echados en el horno, el Señor no dijo, bueno, aquí los recibo en el paraíso, qué lindo. ¡No! El Señor se metió ahí. Por eso Isaías dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, yo estaré contigo, iglesia. Cuando pases por las situaciones difíciles, aún y tengas que pararte delante del mundo y decir, soy cristiano, lavado por la sangre del Cordero, y no me importa que me señalen, aún en medio de esa prueba, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Hermano, era sobrenatural lo que estaba pasando. Los jóvenes que cargaron a los chicos murieron en el intento. Dice la Biblia que los alzaron y al exponerse al fuego murieron ellos, pero los chicos cayeron en el horno. ¿Qué necesidad tenemos de despertar a esta realidad, hermano? ¿Qué necesidad tiene la iglesia o tenemos la iglesia de despertar a esta fe? Donde no nos importe la prueba más difícil. ¿Sabe por qué a veces permanecemos en un nivel espiritual? Dice la Biblia que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Sabe por qué a veces la vida del cristiano no está en luz completa? Porque no ha querido ser probado, o porque no ha pasado por las pruebas. Cada prueba te lleva a un nivel diferente. Cada prueba te lleva en un ascenso diferente. Pero ¿sabes qué pasa? A veces la prueba de fe que el Señor pone delante de tu vida no la pasas. Entonces, ¿qué pasa? Sigues quedando en el mismo nivel. Ahí los están probando. Si ellos hubieran doblado sus rodillas, yo creo que muchos israelitas doblaron sus rodillas, hermano. Yo pienso, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que muchos israelitas doblaron sus rodillas ante la estatua. La Biblia solo registra que ellos no lo hicieron, pero probablemente hubo más que no lo hicieron. Pero imagínense una prueba tan grande. Si ellos doblan sus rodillas, hubiera entrado el Señor con ellos al fuego. Hubieran tenido esa experiencia, ¡ay, santo! Hubieran tenido esa experiencia de caminar con el Señor. No lo hubieran tenido. No hubieran llegado a ese nivel espiritual de decir, ¡wow! El mismo Señor se metió con nosotros. ¿Saben por qué? Porque si Nabucodonosor lo vio, ellos también lo vieron. Pero si no hubieran pasado la prueba de la adoración, ¡ay, hay un tema, Padre amado! Mira, la prueba de la adoración, escriban por ahí. Si no hubieran pasado la prueba de la adoración, ¿qué pasa? No entran al horno. Y en el horno se les rompieron las ataduras. Y en el horno ellos tuvieron una experiencia con Dios. Y del horno salieron con una fe probada. Por eso dice la Biblia, es necesario que tu fe sea probada. Porque una fe que no ha sido probada, hermano, no sirve. Mejor dicho, un
Un cristiano al cual su fe no le ha sido probada no sirve. Porque ¿qué garantía tengo yo de que esta persona va a permanecer en la primera prueba? El cristiano tiene que ser probado. El cristiano tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte del Salmo 23. El cristiano tiene que pasar por el horno de fuego. ¿Sabe por qué? Porque su fe tiene que ser probada. ¿Cómo vas a saber que Dios provee cuando no tienes? ¿Cómo vas a saber que Dios sana cuando estás enfermo? ¿Cómo vas a saber que Dios es un Dios real cuando tú estás pasando desiertos y clamas al Señor y Él escucha? Ahí te das cuenta que Él escucha tu oración. Pero si no hay desiertos, no hay clamor, y si no hay clamor, Él no contesta. La fe tiene que ser probada, hermano. La fe tiene que ser probada. Esta es la protección que tiene un siervo. El anterior era la protección de la oveja, esta es la protección de un siervo. El Señor camina con sus siervos. El Señor entra en la prueba con sus siervos. El Señor está pendiente de sus siervos. Yo no sé, dice la Biblia que entraron con sus mantos, con sus túnicas y con todas sus demás ropas. Yo no sé qué puso el Señor en ellos, pero nada se les quemó. Yo no sé cómo el Señor, ay santo, yo no sé cómo los transformó para poder entrar a esa atmósfera, pero nada, ni un pelo se les quemó. ¿Por qué? Porque donde está el Señor, las atmósferas cambian. Donde está el Señor, las atmósferas cambian, hermano. Déjame decirte algo, este nivel de protección es para siervos. Yo me recuerdo que en alguna ocasión enseñaba esto, porque había una pregunta en el aire. ¿Por qué los leones no se comieron a Daniel? Si son carnívoros. Ahí mismo en Daniel. ¿Por qué no se lo comieron? Y en alguna ocasión enseñaba y decía, ¿sabes por qué? Porque cuando tú llevas el reino de Dios, la atmósfera cambia. Isaías dice que el león dejará de comer gente y se va a volver herbívoro. Entonces cuando Daniel entra en el foso de los leones, su presencia, la presencia de Dios que iba con Daniel, ¿sabe qué hizo? Transformó esa atmósfera. Y transformó también a los que estaban alrededor. Por eso es que, iglesia, si usted y yo tenemos presencia de Dios, algo va a ser transformado alrededor tuyo. Yo no sé si le quieren dar un aplauso a Dios por esto, pero si tú llevas presencia de Dios, tu alrededor va a pasar a una atmósfera diferente. Esta es la protección de los siervos. Este es otro nivel de protección. Salmo capítulo 91. Dice la palabra del Señor: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, dice esta versión. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Dice, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, no se te acercarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Dice el verso 9, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes. Él dará órdenes a sus ángeles. Dice allí en el verso 11. ¿Qué verso era? Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y lo demás. Pero ¿saben qué miro ahí? Miro a un cristiano que no se le toca. Digan conmigo, hay cristianos a los que el diablo no toca. A las ovejas, aunque andes en valle de sombra y de muerte. Mira, hermano, ay, santísimo, por eso es necesario evolucionar, madurar, crecer. A las ovejas, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerás, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, pero vas a pasar.
Él va a estar ahí, pero vas a pasar. En Daniel, como siervos, va a haber hornos que el Señor probablemente no nos va a evitar. Vamos a pasar. Pero ahí, dice el verso 11, a sus ángeles mandará. Léalo, por favor. Dice esta versión, no sé la Reina Valera cómo lo maneja. Salmo 91, verso 11. Dice esta versión, en la Biblia de las Américas, pues Él dará órdenes a sus ángeles. Mire, es Él, no es usted, no vaya a empezar ahí que ángel de la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día. Él dará órdenes acerca de ti, para que te guarden. Dice ahí, en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Esa es protección diferente. ¿Sabe qué miro ahí? La protección que le dan al presidente de la Casa Blanca, que nadie lo toque. Pero esa es una protección especial. ¿Cómo le hago para tener esa protección? Bueno, lo primero que yo miro en el Salmo es que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si usted le ha puesto atención al primer verso del Salmo 91, pero una cosa es habitar y otra cosa es morar. Habitar viene de construir un hábito. Habitar viene de desempeñar algo todos los días. Habitar quiere decir acostumbrarse a estar en un estado. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, si yo me habitúo a vivir en el abrigo del Señor, si yo me acostumbro a vivir en el abrigo del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Vas a terminar morando, vas a terminar viviendo en su casa, vas a terminar residiendo en su casa. Pero para lograr eso, tienes que acostumbrarte a llegar. Tienes que acostumbrarte a estar allí. Habitar viene de habituarse a. Yo me habitúo a venir a la iglesia. Hermano, somos iglesias de 3 días, ¿verdad que sí? Pero hay iglesias de 1 día. Hay iglesias de 2 días. Hay iglesias de 7 días. Qué difícil es habituarse a venir a la iglesia. Te lo digo por mí, al principio. No ahorita, a veces ni mi pastor quiere venir a decir. No, pero al principio, por las muchas actividades, y parecía que el Señor me llevaba así. Yo no quiero ir, y el Señor, no importa que no quiera ir, yo te quiero llevar. Pero es difícil habituarse. Y el Salmo dice, el que se habituó a habitar, o el que se acostumbró a habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿sabes qué va a lograr? Va a morar, va a quedarse a vivir ahí. Ay. Entonces, si yo me quedo a vivir ahí, mire esto, lo primero que logro tener es un refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar que te protege. Este es un refugio para el agua. Empieza a llover, no se moja. Vienen las tormentas y usted sale sequito. Un refugio es un lugar, un espacio, una construcción, un algo que no deja que a ti te toque lo externo. Esto es un refugio. Cuando nosotros logramos morar bajo las alas del Señor, nosotros logramos un refugio. Entonces va a venir Satanás y te va a querer mojar, y te va a querer golpear, y te va a querer dañar. ¿Y sabes qué va a encontrar? Va a encontrar un refugio. ¿Se acuerdan por qué este hombre Job no podía ser atacado por Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué le dijo, Señor, yo no lo puedo atacar, yo no puedo hacer nada con él porque tú has puesto un cerco y ese cerco yo no lo puedo cruzar? Estoy hablando de una protección diferente, amado hermano. Ese cerco yo no lo puedo pasar. Yo quiero destruir a Job porque me da envidia cómo él está viviendo lo que él tiene, pero ese cerco yo no lo puedo pasar. Dice, tú pusiste un cerco sobre él y sobre todos sus bienes. O sea que a Job no se le descomponía la camioneta. Ay, santo que dije. Padre.
Satanás y quería destruir y no podía. ¿Por qué? Porque había un cerco. No siempre se descomponen las camionetas por ataque del diablo. Pero había un cerco. Un refugio es para aquellos que se habituaron a vivir bajo las alas. Aquellas personas que decían, hoy no tengo ganas, pero voy a ir. Y al otro día tampoco tengo ganas, pero voy a ir. Y al otro día no tengo ganas, todavía no tengo ganas, pero alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, vamos a ir. Se habituaron y lograron estar siempre debajo de las alas del Señor. ¿Qué lograron con ellos? Que se quedaran a vivir ahí. Y cuando se quedaron a vivir ahí, encontraron un refugio. Encontraron quien los librara. Tú me librarás del lazo del cazador. ¿Qué quiere decir librar? Que va a venir el cazador y antes de que te case, él te libró. Ya no te casó, ya no llegó el dardo, ya no llegó la bala, ya no llegó el proyectil. ¿Por qué? Porque él te libró de ello. Como cuando a veces vamos a chocar, ¿verdad? De repente un maniobrazo así, y dice, ay, el Señor me libró de un choque. No chocaste. ¿Por qué? Porque Él te libró. Él te librará. Mire, los que están dentro de esa protección tienen cobertura. Una vez más, no tienen temor. Hermano, hay ángeles alrededor de ellos. Hay ángeles alrededor. Hebreos 1, no me acuerdo, 1:14 creo. Perdóname, pero por ahí, capítulo 1 de Hebreos dice que los ángeles son espíritus ministradores dados por Dios para servicio de aquellos quienes han alcanzado la salvación. Entonces, en este nivel de protección el Señor manda ángeles. Él manda ángeles, ¿para qué? Para que a ti no te toque. Son los guardaespaldas del cristiano. ¿Pero de qué cristiano? Del que le hace del que es siervo o del que ya vive. ¿Quiénes viven en la casa, hermano? Pregunto. En su casa, a menos que usted tenga renteros, ¿verdad? No me conteste. Pero en su casa, ¿quién vive? Los hijos, la esposa, no más. Y el perro. Afuera. Entonces, ¿esta protección para quién es? ¿Para los que son hijos o para los que son esposas? El caso es que viven dentro de la casa. No es para las... Ahora, para llegar a ser hijos hay que llegar a un nivel espiritual. Dice Romanos, y le voy a hablar de eso el sábado, si Dios me lo permite, que los hijos son los que se dejan guiar por el Espíritu. Esos son los hijos. Romanos capítulo 8. Los hijos se dejan guiar por el Espíritu. Los que no se dejan guiar por el Espíritu, perdónenme, todavía no han llegado a ese nivel. Son salvos, amén, pero todavía no han llegado al nivel de hijo. Ángeles protegiéndole. A mí me sorprendió, el Señor me ha permitido algunas cositas, ¿verdad? Déjenle presumo. En una ocasión yo iba a chocar, todavía mi esposa no se convertía, y veníamos de la iglesia y yo solía dar vuelta todo lo que es la Leicester Avenue y agarrar toda la Patton Avenue y agarrar el 1923 para llegar a mi casa. Y en una ocasión venía con mi hija mayor y con mi hija mediana, que eran las que siempre me acompañaron. Gracias a Dios, no sé si fue amor a Dios o fue en ese tiempo imposición paterna, pero yo siempre decía, me van a acompañar porque me tienen que acompañar. Entonces me llevaban, Ángela tendría 8 años, por ahí, 7, qué sé yo, y veníamos en la camioneta, creo que era el Explorer que aún manejo, y hermano, venía un carro a toda velocidad en el carril donde yo iba manejando, pero a toda velocidad. O sea, yo iba en el lado izquierdo y ese carril venía al contrario de donde él maneja, pero venía a toda velocidad. No me dio tiempo ni de cerrar los ojos, solo apreté los dientes, porque era como una curva así de donde él salió. ¿Sabe qué pasó? Por alguna razón, al llegar a donde estaba yo, viró y se volvió, pero no me tocó. Ahí fue donde yo entendí el Salmo 91. Hay ángeles que te protegen cuando te habituaste a vivir en la casa del Señor.
Cuando te habituaste a estar en la casa del Señor, cuando tu deseo está en la casa del Señor, cuando tu pensamiento está estar cerca del Señor, cuando eso es nuestro pensamiento, hermano, el Señor aumenta su nivel de protección, porque hoy somos de la casa. Y voy a decir algo, ojalá y no me lo tome a mal, pero los de afuera no los protege tanto como los de casa. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Dios es racista? No, Dios no es racista. Pero se lo dijo a la sirofenicia: yo vine por los que son hijos. Este pan es para los hijos, no para ustedes. No es tiempo de que ustedes coman. Se lo dijo a la sirofenicia. La sirofenicia le clamó y le dijo: ok, pues le arrancó el milagro al Señor. Pero esta protección es para los que viven dentro de la casa, iglesia. Es para los que tienen la presencia del Señor todo el tiempo. No como el siervo que lo visitó solo en el tiempo de la prueba, diría yo, sino ellos todo el día miran a Dios. Todo el día están en la presencia del Señor. Por eso Elías solía decir: vive Jehová en cuya presencia yo habito. No decía: vive Jehová en cuya presencia de vez en cuando voy. No, decía: vive Jehová en cuya presencia yo habito todos los días. El que vive ahí en ese nivel de protección no tropieza. Tiene respuesta divina enseguida. Tiene presencia divina enseguida. Tiene honra. Eso me gusta, hermano. Tiene honra. El que vive en la casa tiene honra. ¿Por qué, pastor? ¿De dónde sacó eso? Porque el Salmo 91 lo dice. Dice el verso 15: me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Pero yo por eso lo miraba como 3 niveles, hermano. El nivel de protección, oveja. El nivel de protección, probablemente haga más. El nivel de protección a los siervos y el nivel de protección a los que viven en la casa. Pero para poder vivir en la casa hay que habituarse. ¿Habituarse a qué, pastor? A vivir en la casa. Porque en la casa hay leyes. Hermano, si Ángela quiere llegar una vez a la semana a la casa o 3 días a la semana a la casa, yo le digo: hey, chiquita, cálmese. Esta casa es una casa decente. O sea, aquí no es hotel, chiquita, como para que vengan las veces que tú quieras. Esta es una casa familiar, entonces tú tienes que estar aquí todos los días. Y como quieres vivir en mi casa, tienes que estar bajo mis leyes. Y tienes que estar bajo mis cosas. Pero no le entiendo, usted no me gusta, usted es de los old school. I don't care. My laws in my house. Amén. Y el Señor es igual. Entonces nos habituamos a vivir como Él quiere, no como nosotros queremos. Nos habituamos a comer lo que Él nos quiere dar, no lo que nosotros queremos. Nos habituamos a estar ahí todos los días, aunque a veces quisiéramos ir afuera. Como el pródigo, ¿se acuerdan? El pródigo deseó ir afuera, ¿por qué? Porque estaba ahí adentro. Pero una vez que salió, ¿qué pasó? Perdió la protección. Póngase de pie, amado, yo ya terminé. Yo me hice una nota aquí que tenía que predicar 30 minutos, hermano, pero usted tiene la culpa. Jerusalén, Jerusalén, dice el verso, la que mata a los profetas y la que apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina, dice, junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Yo quisiera, amado hermano, en esta tarde llevarte al deseo de dejar que Dios te proteja. Déjate proteger por el Señor. Déjate proteger por el Señor. Pastor, si es lo que más quiero, sí, yo lo entiendo, pero a veces nuestra manera de vivir o nuestra manera de conducirnos no nos permite ser protegidos por Dios como nosotros quisiéramos que se nos protegiera. ¿Por qué? Porque si en el primer nivel, en el nivel oveja, como le ponía yo ahí, si en el nivel oveja no reconocemos pastor, no hay protección.
No hay quien te unja. No hay quien ponga mesa delante de ti. No hay quien te vaya guiando en el valle de sombra y de muerte. Si en el segundo nivel, amado hermano, nosotros como siervos, yo quisiera que el Señor esté todo el tiempo. Yo quiero que Él continúe todo el tiempo en medio de la prueba, que esté sintiendo yo los calores del horno, y esté sintiendo las pedradas, y esté sintiendo mi alma deshacerse por dentro. Pero quiero voltear y decir, aquí está Él, no hay problema. Él está aquí, no hay problema. La iglesia tiene que llegar a eso, hermano. La iglesia tiene que llegar a eso, porque el deseo del Señor es juntarlos y cubrirlos, como la gallina cubre a sus polluelos. ¿Para qué cubre la gallina a sus polluelos? Para protegerlos. Para protegerlos. No sé si podamos ministrar una alabanza en 5 minutos y nos vamos. Pero yo quiero llevarle a esto, iglesia. Dios quiere proteger.